En el día de nuestro compromiso, la chica que había estado persiguiendo a mi novio durante 2 años intentó quitarse la vida. Mi novio me dejó allí parada y corrió al hospital. No regresó en toda la noche. Cuando por fin logré que respondiera a mi llamada número 22, escuché su voz impaciente diciendo: «Stephanie, ¿no puede ser más comprensión? Víctor y yo nos conocíamos desde que éramos niños. Nuestras familias eran cercanas y éramos vecinos. Fuimos a las mismas escuelas y hasta entramos juntos a la misma universidad. Durante las vacaciones de invierno de nuestro primer año, Víctor me confesó su amor en la víspera de Año Nuevo. Dijo que había esperado ese día y me rogó que estuviera con él, prometiendo que me trataría bien para siempre. Todos nuestros amigos nos animaron. Yo lloré como una tonta y finalmente le dije que también había esperado ese día. Luego corrí sus brazos y lo besé con fuerza. Nuestras familias ya estaban al tanto de nuestra relación, así que se alegraron por nosotros. Las cosas cambiaron durante nuestro segundo año. En la orientación de primer año, Víctor, siendo un estudiante destacado, dio un discurso. Víctor era el galán de la escuela. No había duda, era muy atractivo. En cuanto subió al escenario, muchas chicas comenzaron a murmurar sobre él. Yo lo observé desde un costado sintiéndome un poco incómoda, decidí esperarlo afuera. Me senté un rato hasta que 2 chicos se me acercaron y me pidieron mi número. Era irónico. Víctor era el galán del campus y yo era la belleza del campus. Yo tenía confianza en mi apariencia. «Tiene novio». La voz de Víctor sonó detrás de mí y los chicos se pusieron rojos de inmediato. Se disculparon una y otra vez y se marcharon. Víctor no parecía contento. Yo sonreí, tomé su brazo y le dije: «Vamos, ¿qué quieres cenar?» «Yo invito». Víctor me tomó la barbilla. «¿Qué tal si te encierro en casa para que nadie más pueda verte?», me apagó. «No, eso es demasiado raro». Víctor rió y luego me dio un beso fuerte en la mejilla, como marcando territorio. Yo lo empujé suavemente y justo entonces vi a una chica parada detrás de él. Nos miraba con sorpresa. Sostenía una hoja de papel como si la hubieran interrumpido inesperadamente. Víctor siguió mi mirada, pero no le dio importancia. Tomó mi mano y se marchó conmigo. Volví a ver a esa chica durante el reclutamiento del consejo estudiantil. La recordaba porque la gente decía que se parecía un poco a mí. Sí, fue Víctor quien lo dijo primero. Después de jalarme aquel día, él volteó a verla de reojo. «Esa chica se parece un poco a ti, pero no es tan bonita». En el reclutamiento, mi compañera de cuarto y mejor amiga también lo mencionó. Dijo: «Esa chica de cabello corto tiene los ojos parecidos a los tuyos y tiene un lunar de lágrima en la esquina del ojo derecho». Luego suspiró y añadió que las chicas con lunares de lágrimas suelen tener vidas amorosas difíciles. No sabía si era cierto o no. Después me miró y se contradijo diciendo que yo demostraba que esa creencia no era verdad. En el segundo semestre de nuestro tercer año, Víctor insistió en organizarme una fiesta de cumpleaños. Yo había estado ocupada preparándome para los exámenes de ingreso a la maestría, así que casi no asistía a actividades. Víctor invitó especialmente a algunos compañeros de nuestra ciudad natal para ayudarme a relajarme. Pero el día de la fiesta, Víctor trajo a alguien. Intercambié miradas con mi mejor amiga. Ambas reconocimos a la chica. Era la misma de la que todos decían que tenía ojos parecidos a los míos. Víctor la presentó como su junior llamada Sofía. Dijo que se habían conocido en una excursión de senderismo. A Víctor le encantaban las actividades al aire libre y al parecer a Sofía también. Se habían ido conociendo en encuentros ocasionales. Mi mejor amiga arqueó una ceja con desagrado. «Qué bonito nombre», dijo con ironía. Pero el rostro de Sofía se tensó y no respondió. La expresión de Víctor cambió al instante. Él nunca había soportado a mi mejor amiga porque la consideraba demasiado directa. La cena no fue muy agradable.
Yo no dije mucho y Víctor seguía poniendo comida en mi plato, incluso jengibre, a pesar de que sabía que lo odiaba. Él siempre lo apartaba antes, pero ese día estaba claro que su mente estaba en otra parte. De camino al dormitorio, Víctor me preguntó si estaba molesta. Yo asentí y le dije directamente que no debería haber sido grosero con mi mejor amiga. La directa no era ella. Víctor tomó mi mano y explicó que él no había invitado a Sofía. Ella se enteró por su llamada y quiso darle un regalo. Él no supo cómo rechazarla y por cortesía la llevó a la fiesta. Yo miré a Víctor sin expresión. ¿De verdad creía que ese pretexto tenía sentido? Víctor me mostró un llavero en forma de corazón, diciendo que era el regalo de Sofía, que ella deseaba nuestra felicidad eterna. Víctor dijo que al principio no quería aceptarlo, pero que lo tomó porque era un gesto de buena voluntad. Sus ojos parecían sinceros y cuando prometió disculparse con mi mejor amiga, con tal de que yo no estuviera enojada, cedí, no pregunté más. Solo quería que él pusiera límites con Sofía. Necesitaban tener claro que era apropiado y que no, pero aún así comenzaron a circular rumores. Primero apareció una publicación en el foro de la escuela acusando a Sofía de ser una roba-a-novios que estaba interfiriendo en mi relación con Víctor. Víctor y yo éramos una pareja muy conocida en el campus, así que se armó un gran alboroto. Luego alguien descubrió que tenían objetos a juego. El llavero de Víctor y el colgante del teléfono de Sofía eran idénticos. Todos sabían que Víctor y yo llevábamos mucho tiempo juntos, así que la opinión pública se volcó de inmediato contra Sofía. Eché un vistazo a los comentarios y todos eran desagradables. Mi mejor amiga me miró con seriedad, advirtiéndome que no lo tomara a la ligera. Dijo que debería aplastar a esa roba-novios de una vez por todas. Yo me quedé sin palabras. No era por eso. Todo dependía de Víctor. Desde el principio guardé silencio porque estaba concentrada en mis exámenes. El amor y los hombres son abundantes, pero la juventud es fugaz y yo sabía que debía priorizar. Al final fue Sofía quien se acercó primero. Lloró desesperada, con los ojos rojos e hinchados, diciendo que su vida y sus estudios se habían visto afectados. Me rogó que aclarara las cosas jurando que no había hecho nada malo. Frustrada, me froté las sienes y le dije que no tenía tiempo para eso. Mientras me alejaba, llamé a otro buen amigo mío, un estudiante de informática, y le pedí un favor. Él trabajó rápido y consiguió la dirección IP del autor anónimo esa misma noche. Busqué a Víctor y le dije que Sofía había orquestado todo por su cuenta, pero Víctor me miró con conflicto. Stephanie, la investigaste y no debería hacerlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Reportarla. Sofía solo siente algo por mí y se dejó llevar. No lo pensó bien. Me quedé perpleja sin entender ese lado de Víctor. Stephanie, esto realmente no te afecta a ti. La que está sufriendo es Sofía. Dejémoslo así. Sí. Lo miré fijamente un largo momento y después sonreí con frialdad. Está bien. Si tú crees que podemos dejarlo así, entonces bien. Víctor pareció aliviado e intentó abrazarme, pero di un paso atrás. Víctor, que alguien sea vulnerable no la hace tener la razón. Esto trata de principios y carácter. Tú tal vez puedas dejarlo pasar, pero yo no. Víctor se frustró. Entonces, ¿qué quieres hacer? Fruncí el ceño. Arréglalo tú. Si no puedes manejar algo así, entonces mejor terminemos. Pasamos un semestre entero en una guerra fría. Escuché que Víctor sí cortó contacto con Sofía y que ella rentó un lugar fuera del campus y casi no aparecía cuando no tenía clases. Aunque con el tiempo el asunto se calmó, algo parecía estar cambiando lentamente entre Víctor y yo. Cuando logré entrar al posgrado, mi mamá me llamó para que volviera a casa. Bajé y encontré a Víctor esperándome. En el camino permanecí en silencio mientras él me miraba de reojo al conducir. En casa,
nuestros padres anunciaron sus planes de comprometernos. Víctor también había tomado los exámenes de posgrado, pero no los aprobó ese año, a pesar de que siempre había sido mejor que yo académicamente, algo debía haberlo afectado. Mis padres lo consolaron diciéndole que podía intentarlo de nuevo al año siguiente. Mientras tanto, los padres de Víctor me repetían que la maestría podía esperar, pero el matrimonio no. Después de cenar, me quedé en el patio sola, perdida en mis pensamientos. Víctor puso un abrigo sobre mis hombros y dijo que estaba haciendo frío. Yo me giré. ¿De verdad quieres comprometerte? Claro que sí, Víctor. Ya no somos niños. Debemos considerar las consecuencias y asumir responsabilidades. Stephanie, nunca he pensado en casarme con otra persona. Solo tú. Sus palabras sonaban bonitas, pero aún así me había decepcionado. En el día de nuestro compromiso, Víctor recibió una llamada. Dijo que Sofía se había cortado las muñecas y estaba en el hospital. Yo lo detuve y le dije que Sofía tenía médicos, pero yo lo necesitaba en el compromiso. Después de un silencio sorprendido, él me dijo que me portara bien, que solo iría a verla un momento y volvería si todo estaba bien. Y así Víctor me dejó y dejó atrás a todos nuestros invitados. Fue como una escena de mi serie favorita. Yo solía acurrucarme con Víctor mientras nos burlábamos de la novia diciendo que la no elegida era la verdadera tercera en discordia. Víctor solía besarme los ojos y decirme en voz baja que me casara pronto con él, pero ahora me daba cuenta de que yo no era la protagonista. Me tomó casi una hora calmarme, aunque me dolía el corazón, aún así despedí a los invitados con educación, explicando que Víctor tenía un proyecto importante de laboratorio que afectaría su futuro si lo perdía. No sabía si alguien me creyó, pero yo no me lo creía. Al final, mi mejor amiga ayudó a llevar a nuestros padres de regreso a casa mientras yo me quedaba sola en el salón vacío llorando por fin. Toda la rabia y frustración que había contenido salió de golpe. Recordé mis recuerdos con Víctor riendo y llorando al mismo tiempo. Más tarde manejé sola hasta la colina donde Víctor y yo solíamos ver el amanecer. Lo llamé incontables veces. Cada vez rechazaba la llamada. Me reí de mí misma. Desde que nací han pasado 22 años. Cada vez que él colgaba, yo borraba un año de afecto. Cuando finalmente respondió en la llamada número 22, el sol apenas asomaba en el horizonte. Es un caos aquí, Stephanie. No puedes quedarte callada y ser razonable. Fue la primera vez que Víctor me habló así. Honestamente me impactó y me confundió, pero me controlé y dije, Víctor, terminemos ya. Había dicho que termináramos 2 veces. La primera fue una advertencia. Esa vez era definitivo. Colgué antes de que respondiera. Volví a casa y empecé a empacar para comenzar una nueva vida. Yo era bastante independiente y casi no dependía de Víctor para nada, así que aunque doliera podía seguir sin él. Aún así, me despertaba temprano como siempre para desayunar y almorzaba y cenaba con mi mejor amiga. Me volqué de lleno en mis estudios y pronto me ubicaba en los primeros lugares de la clase. Mi asesor no dejaba de elogiarme, pero mi mejor amiga solía frotarme las mejillas con tristeza diciendo, ¿cómo es que tu cara redonda se volvió tan afilada en apenas una de las mías? Aunque aparentaba estar bien durante el día, las noches eran difíciles. Muchas veces lloraba en silencio bajo las mantas hasta quedarme dormida. Víctor intentó verme varias veces, pero no lo recibí. También me enviaba mensajes todos los días, pero no respondía. Quise bloquearlo, pero mis dedos dudaban cuando estaba por hacerlo. Al final me arrinconó en la cafetería diciendo que le había dicho a Sofía cuando la dieron de alta que solo me amaba a mí y que yo sería su esposa. Yo lo miré y pregunté, ¿y si Sofía amenaza con matarse otra vez? Víctor no tuvo respuesta. Le dije que lo que yo quería no era una promesa ni una garantía, sino que si alguna vez hubiera una balanza donde yo y otra chica estuviéramos del mismo lado, él me eligiera sin dudar. Víctor movió los labios y luego dijo en voz baja, quiere morir.
No puedo ignorarla. Me reí con frialdad y dije, ¿y si las dos estuviéramos por morir? ¿A quién salvarías? A ti, por supuesto. Para ser sincera, su respuesta sonó firme y en el fondo creía que si yo estuviera en el hospital, él sí me elegiría. Pero con tristeza me puse de pie y dije, Víctor, mi amor y mi esposo no deberían venir a costa de una amenaza de muerte. Víctor probablemente no sabía que el día de nuestro compromiso, cuando él eligió irse, yo ya había caído de esa balanza completamente golpeada. Después de ese día, terminé con Víctor por completo. Él conocía mi carácter y no insistió, solo se dedicó a estudiar aún más para su segundo intento de examen mientras yo me hundía en mis propios estudios. No lo bloqueé, no porque no pudiera dejarlo ir, sino porque ya lo había dejado ir y no veía necesidad de hacerlo. Era finales de otoño y en nuestra escuela había un camino lleno de arces a ambos lados. Cada año cuando llegaba esta temporada, Víctor tomaba mi mano y caminábamos despacio por ese sendero. Él decía que incluso después de casarnos volveríamos cada año y que luego traeríamos a nuestros hijos y cuando fuéramos mayores, vendríamos a apoyarnos el uno al otro mientras caminábamos. Pero nunca llegamos a ese punto. Me senté sola bajo un arce. El final del otoño siempre traía una tristeza extra. Al atardecer, mi mejor amiga me encontró y dijo que era su cumpleaños y que cenara con ella. Maldición, lo había olvidado por completo. Nos conocíamos desde la infancia y éramos vecinas de mi tío. Cuando estaba en la primaria, mis padres no estaban mucho en casa, así que me mandaban a la casa de mi tío y siempre jugábamos varios niños juntos. Mi mejor amiga tenía un hermano mayor de la misma edad que mi primo y en ese tiempo los dramas de detectives estaban de moda. Los veía con ellos y cada vez que resolvían un caso, todos jurábamos estudiar leyes en el futuro. Luego, el día de registro de primer año, me reencontré con mi mejor amiga en el dormitorio. Fue entonces que descubrí que mi primo era un excelente estudiante de Derecho y que el hermano de mi mejor amiga también lo era. Pensé en mi infancia y de pronto me di cuenta de que mi vida no giraba solo alrededor de Víctor. Tenía amigos, familia, sueños de la infancia y metas. Sin darme cuenta ya habíamos llegado al restaurante. Pensé que seríamos solo nosotras dos, pero apenas entramos nos llamó la atención el ruido que venía de un salón privado. Instintivamente me giré y mi mente quedó en blanco. La puerta del salón estaba entreabierta y lo que vi fue a Víctor y Sofía besándose. ¿No les daba vergüenza? Mi mejor amiga, furiosa, tomó una botella de vino de una mesa cercana y corrió hacia ellos. La abracé de inmediato. Jessica, no actúes impulsivamente. No era que yo fuera compasiva, pero éramos estudiantes de derecho y meternos en una pelea y terminar con un antecedente podría afectar nuestras carreras. Pero Jessica, que siempre había sido directa, no podía soportar ver que me hicieran daño. Nuestro alboroto llamó la atención de los que estaban en el salón privado. Víctor, al verme, entró en pánico y apartó a Sofía. Stephanie, dijo corriendo hacia mí. Yo temí que Jessica le soltara botellazos de verdad, así que grité, no te acerques a nosotras. Pero Jessica estaba furiosa. Alzó la botella hacia Víctor. Eres un basura. Si hoy tengo que ir detenida, lo hago. Jessica estuvo. No vale la pena. ¿Cómo que no vale la pena? Apenas terminé de hablar, Sofía salió también. Sus labios estaban hinchados y me miró con burla. Señor, ¿no crees que estás siendo demasiado dura? Víctor y yo estamos saliendo legítimamente. Jessica gritó legítimamente. Robios, bien sabes las artimañas que usaste. El rostro de Sofía tembló de rabia, pero pronto sonrió con falsedad. Señor, nunca te he caído bien. Ahora quieres golpearme, no estudias leyes. ¿No te da miedo que te demande si me golpeas? Cállate. Grité. Luego miré a Víctor. ¿No vas a quitarla de aquí? Notando la atención, Víctor tomó a Sofía del brazo,
pero ella parecía empeñada en provocar aún más a mi mejor amiga. Se zafó del agarre de Víctor y señaló su cabeza burlándose de Jessica. Vamos, golpéame, no te detengas. ¿Sabes, señor? Es patético. Escuché que perseguiste a un estudiante mayor durante años y aún así te rechazaron. No es triste y barato. Yo solo quería calmar la situación, pero al ver a mi mejor amiga siendo humillada, perdí el control. Estás llena de basura, respondí. Le quité la botella a Jessica y se la lancé a Sofía. Con un golpe seco, Víctor se interpuso frente a Sofía. La botella golpeó su hombro y sentí como si hubiera golpeado el mío. En ese instante entendí lo que significaba un dolor desgarrador. Finalmente, entre ella y yo, él eligió a Sofía. Sofía quedó momentáneamente atónita. Luego apresuró a sus amigos del salón para que llamaran a la policía. Víctor le empujó a un lado y gritó, que se atreva cualquiera a llamar a la policía. Después se volvió hacia mí diciendo, Stephanie, no tengas miedo. No dejaré que llamen a nadie. Intentó tomar mi mano, pero me aparté. Señalé la botella hacia Sofía. Perra, no me da miedo que llames a la policía, pero si vuelves a insultar a Jessica, te juro que te destruyo. Sofía se asustó de verdad. No esperaba que yo perdiera el control así. Jessica también quedó sorprendida y ahora me sujetaba las manos intentando calmarme. Yo no me calmé. No me importa si nunca me convierto en abogada. Puedo arreglármela sola, a diferencia de algunas que solo pueden conseguir algo seduciendo a hombres. Jessica me abrazó conmovida, diciendo que ella podía mantenerme toda la vida si era necesario. Después de ese incidente, decidimos que ya no comeríamos allí. Estábamos por irnos cuando Víctor, como poseído, ignoró los sollozos de Sofía y se aferró a mi muñeca, rogándome que escuchara su explicación. En medio del forcejeo, una mano grande y firme sujetó la de Víctor. Hermano, necesitas soltarla. Me quedé paralizada, levanté la vista y escuché a Jessica gritarme al oído. Hermano, era el hermano mayor de Jessica, Rubén, el mismo del que todos hablaban como el chico dorado. Era inteligente, atractivo, con buena personalidad y provenía de una familia estable. No lo había visto en años. Ese chico soleado de mi recuerdo ahora era un hombre maduro. Él apartó la mano de Víctor y me sonrió. Stephanie, ¿cuánto tiempo sin verte? Me quedé atónita un momento antes de responder. Rubén, ¿cuánto tiempo sin verte? Estos eran los nombres que usábamos cuando jugábamos a ser adultos de niños. Yo era la abogada y él era el cliente que buscaba ayuda. Él era 5 años mayor que yo. Recuerdo que él y mi primo muchas veces nos hacían llorar y luego se sentaban a ver nuestras series favoritas con nosotros. Por alguna razón, aunque fuera infantil, parecía que les divertía. Los recuerdos regresaron como una ola. Verlo después de tantos años, tan impresionante, mientras mi vida era un desastre, me golpeó más de lo esperado. Stephanie, ¿quién es él? Víctor lo notó al instante y como siempre se volvió precavido con cualquier hombre que se me acercara. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. ¿Y eso qué te importa? Dije, Stephanie, vamos. No le di oportunidad de decir más. Tomé de la mano a mi mejor amiga y a Rubén y nos fui. Pensé que el cumpleaños de Jessica estaba arruinado, pero terminamos en el auto de Rubén. Llegamos a un nuevo restaurante y después de unas palabras, mi primo Alex perdió la paciencia y se arremangó dispuesto a enfrentarse a Víctor. Lo detuve y miré a Rubén. Di algo. ¿Y si de verdad va y lo golpea? Rubén me dio un sorbo de agua con tranquilidad. Déjalo ir. Yo lo defiendo en la corte. Al final detuve a Alex, pero él siguió regañándome. Siempre pensó que Víctor no era buena elección y no entendía por qué lo elegí cuando tenía tantos buenos chicos alrededor. Mientras hablaba,
Alex de pronto miró a Rubén y luego a mí. No sabía qué estaba tramando, pero su mirada me dio escalofríos. Hermano, si tienes algo que decir, dilo ya. Stephanie, si tu vista no está fallando, ¿cómo es que no ves que aquí tienes a un excelente hombre? Alex señaló a Rubén. Estás con el corazón roto. Él está soltero. ¿Por qué no se juntan? Me atraganté con la sopa. Rubén y Jessica me dieron palmadas en la espalda. Rubén fulminó a Alex con la mirada. ¿Puedes serio por una vez? Serio. Lo digo por ti. Ya casi tienes 30 y sigues colgándote de mí todo el día. ¿Qué piensas hacer? A este paso, si no consigues una novia pronto, tu mamá va a terminar convirtiéndome en su nuera. Tosí aún más. En ese momento sonó el teléfono de Jessica. Ella levantó la pantalla hacia Rubén. Pensé que sería una llamada tierna de felicitación por su cumpleaños, pero me equivoqué. En 5 frases, todo giró hacia Rubén. El altavoz estaba alto y escuché claramente a su madre quejarse diciendo que la nieta de la vecina ya tenía 2 años y era adorable, pero que su hijo solo pensaba en trabajar y que no sabía cuándo tendría un nieto. Rubén no mostró ninguna emoción, siguió comiendo hasta que su madre preguntó de forma seria, Jessica, tu hermano no estará interesado en Alex, ¿verdad? Después de eso, nadie mencionó a Víctor. Pasamos el rato recordando la infancia y el ambiente se volvió inesperadamente cálido. Aunque todavía tenía momentos de tristeza, estar con mi familia y mis amigos hacía que mi ánimo fuera mejor. Después de la cena nos costó despedirnos. Rubén y Alex nos llevaron de vuelta a la escuela. En el camino nos dijeron que estudiáramos mucho y que cuando nos graduáramos nos contratarían en su firma de abogados. Jessica mencionó que ella no era tan inteligente como yo, pero que ambas habíamos sido entrenadas por el mismo mentor de Rubén. Recordé que Alex y Rubén eran los mejores estudiantes de mi profesor, quien todavía hablaba de ellos seguido. Ambos eran impresionantes y se habían vuelto muy conocidos en su campo poco después de graduarse. Recientemente se habían convertido en socios principales de la firma, estrellas en ascenso dentro del sector. Ya en el dormitorio, después de ducharme, recibí un mensaje. No pienses demasiado. Descansa. Nos vemos mañana. Me sorprendí. Era el Instagram de Rubén, pero yo no lo tenía agregado. Miré a Jessica al salir del baño y recordé que había dejado mi teléfono sobre la mesa durante la cena. De inmediato entendí lo que había pasado. Jessica, sintiendo mi mirada, se giró hacia la ventana diciendo, «Wow, ya está muy oscuro afuera». Jessica. Brinqué de la cama para atraparla. Ella se disculpó. Stephanie, estaba preocupada por mi hermano. Ya escuchaste a mi mamá. Ahora va contra las 2. Ayúdame con esto, por favor. Yo la observé y ella sonrió dulce. Stephanie, creo que Alex tiene razón. ¿No crees que tú y mi hermano hacen muy buena pareja? Se sentó a mi lado enumerando nuestras compatibilidades. Dijo que ambos éramos guapos, estudiábamos lo mismo y crecimos juntos. Luego, de pronto, se puso triste. Pregunté qué ocurría. Ella admitió que había visto a Víctor con Sofía varias veces, pero no me lo dijo para no herirme. Se sentía culpable. Pensaba que si me lo hubiera dicho antes, tal vez todo lo ocurrido esa noche se habría evitado. Rompió en llanto y me abrazó diciendo que yo merecía algo mejor, que Víctor y Sofía no tenían derecho a tratarme así. La abracé también y por primera vez lloré con fuerza. Sí. ¿Cómo pudieron hacerme eso? Al día siguiente, cuando fui a ver a mi asesor, mis ojos estaban tan hinchados que parecían de pez dorado. Pensé que no habría nadie más en la oficina, así que no me preocupó mi apariencia, pero en cuanto empujé la puerta quise desaparecer. No solo estaba mi asesor, también estaba Rubén. En ese instante lo recordé. Él me había dicho, nos vemos mañana.
Y yo ocupaba hablando con Jessica, lo había olvidado por completo. Podría ser más vergonzoso. Perfecto, Stephanie llegó, dijo mi asesor. Rubén, ¿no dijiste que te faltaba personal? Deja que Stephanie sea tu asistente. Me quedé atónita. Antes de que mi cerebro reaccionara, Rubén sonrió y asintió. No podría pedir algo mejor. Pero no sé si la gran abogada Stephanie nos honraría con su presencia. Al parecer, en la firma tenían demasiados casos complicados últimamente y necesitaban ayuda urgente. Rubén había ido a ver a mi asesor para pedirle recomendaciones de alumnos adecuados. Naturalmente, al ser su alumna estrella, yo era la primera opción. Rubén no perdió tiempo. Esa misma tarde ya había entregado una enorme pila de documentos para mí. Como tenía que realizar unos trámites con la escuela para incorporarme formalmente a la firma, Rubén me dijo que primero me familiarizara con el material. Parecía que venía directo del trabajo, todavía con ropa formal, camisa azul marino, pantalones negros, gafas con montura dorada asentadas perfectamente en su rostro. Diferente su apariencia relajada durante la cena o su estilo más casual esa mañana. No sé por qué, pero al verlo así, la frase canalla refinado se me vino a la mente. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Cómo podía alguien cambiar de estilo tan fácilmente y seguir viéndose tan bien? Me quedé de pie, observando cómo rechazaba cortésmente a dos compañeras que intentaron pedirle su contacto. Su tono era amable, pero distante. Dijo simplemente que ya tenía novia y que estaba por casarse. Y yo pensé, si uno realmente quiere rechazar a alguien, no le da oportunidad de acercarse. Cuando por fin se fueron, me acerqué sonriendo. Rubén, sigues siendo igual de encantador, dije. Él me dio un toque leve en la frente y me entregó los materiales. Es bastante. Léelos y pregúntame lo que necesites. Estaba ocupado. Después de dejarme los documentos, se marchó con prisa. Justo antes de irse se giró. Disponible 247, dijo. Me reí. Prepárate, puedo llamarte a medianoche. Cuando quieras, respondió con el mismo tono. Lo miré hasta que se perdió en la distancia. Luego me volví y vi a Víctor allí con el rostro oscuro. Mi sonrisa desapareció. Sin decir una palabra, pasé a su lado abrazando mis libros. Stephanie, ¿podemos hablar? Ya dije todo lo que tenía que decir. No queda nada por discutir. Lo miré. Ese es Rubén, el famoso galán del campus durante años. Incluso después de graduarse sigue siendo alguien importante aquí. Vi una chispa de alarma en los ojos de Víctor. ¿Qué planeas hacer, Víctor? Yo fui quien te golpeó ayer. Si estás enojado, ve a la policía, pero no molestes a mi amigo. ¿Lo estás protegiendo? Stephanie, tú y yo somos quienes deberían estar juntos, insistió. No lo somos, respondí firme. Víctor se quedó congelado, mirándome incrédulo. Yo sonreí con ligereza y me alejé. Stephanie, yo nunca acepté terminar contigo, gritó mientras me iba. Seguí caminando, pero lancé por encima del hombro. Es mi senior. Un comentario aparentemente al azar, pero Víctor debía entenderlo. Cuando él me hacía sentir enferma saliendo con ese estudiante de primer año, todavía no habíamos terminado. Ya en el dormitorio, Jessica estaba asomada a la ventana. Me vio entrar y dijo, Víctor no se ha movido. Se ve patético, ¿qué le dijiste para dejarlo así? Me acerqué a la ventana y crucé miradas con Víctor. Negué con la cabeza. Está alterado por tu hermano. Mi hermano Víctor es celoso. Saber de Rubén solo lo desespera más. Rubén siempre había sido el galán del campus, atractivo, sobresaliente en lo académico y en los deportes. Para alguien tan completo, la apariencia era casi lo menos importante, pero Víctor era distinto. Él empezó muy bien, pero comenzó a decaer cuando Sofía apareció.
Ayer dijiste que un alumno nuevo ya lo había reemplazado como galán. Ahora está perdiendo exámenes, perdiendo su novia y hasta sus fans. Jessica chasqueó la lengua. Parece que Sofía trae mala suerte. Pero, ¿y quién tiene la culpa? Me quedé pensando cuando Jessica de repente gritó. ¿Qué pasó? Me mostró su teléfono. Esa es Sofía. La foto era borrosa, pero reconocí que era ella. Sin embargo, lo que me preocupó no fue Sofía, sino el hombre junto a ella. Ese era Rubén. Jessica comenzó a despotricar sobre Rubén, Víctor y Sofía. Cuando terminó estaba exhausta. Le pasé un vaso de agua sabiendo que debía tener sed. Antes de que pudiera decir algo, se levantó de golpe y me arrastró hacia afuera. Ya está oscureciendo. ¿A dónde vamos? A buscar a mi hermano. ¿Estás loca? Él está trabajando horas extra. Está ocupado. Jessica finalmente calmó y la jalé de vuelta para sentarnos. Le expliqué que Rubén no era como Víctor, que él no haría algo indebido. Rubén ya me había aclarado que Sofía era una clienta de otro abogado de la firma y que solo lo saludó en la entrada. Nada más. Jessica dejó de preocuparse por Rubén, pero cerca de la 1:30 de la mañana recibí un mensaje de Rubén preguntando si estaba despierta. Como siempre era noctámbula, respondí rápido. Al segundo me llamó. Estaba susurrando bajo las cobijas y para mi sorpresa, Rubén también empezó a susurrar. Me reí y le dije que hablara normal. Rubén rió en voz baja y luego explicó sobre el encuentro con Sofía. Ese día dijo que realmente no la conocía, que solo se detuvo por cortesía al verla en la entrada y que no esperaba que alguien tomara una foto justo en ese instante. Me sentí extraña y también conmovida. En situaciones similares, Víctor siempre me decía que yo exageraba. Quise decirle a Rubén que no tenía por qué explicarme nada, que yo no tenía razones para molestarme, pero al final se hizo un silencio incómodo. Rubén lo rompió diciendo, por cierto, mañana tengo que pasar por la escuela. ¿Qué quieres desayunar? Aunque el cambio de tema fue brusco, me conmovió que notara mi incomodidad. A diferencia de Víctor, él sí parecía preocuparse por mí. Víctor siempre pensaba que yo era fuerte e independiente, pero eso no era excusa para no cuidarme. Pensé que ahí terminaría todo, pero por alguna razón Rubén comenzó a aparecer seguido frente a mi dormitorio. Una vez o dos podía ser coincidencia, pero cada 2 o 3 días ya era demasiado evidente. Siempre tenía una razón distinta. Al principio decía que pasaba a dejarle algo a su hermana. Luego eso se convirtió en una excusa para invitarme a comer. Con el tiempo, Jessica empezó a inventar cualquier pretexto para dejarnos solos. Yo podía sentirlo. Rubén estaba interesado en mí. Lo noté porque lo había visto rechazar a otras chicas sin pensarlo y también rechazar a Sofía cuando intentó acercársele de nuevo. Incluso vi cómo frunció el ceño y le dijo que no lo saludara si no era necesario. Eso no era casual. Una vez cuando Rubén me dejó en la escuela, Sofía lo vio desde lejos. Rubén, qué coincidencia volver a encontrarte, dijo ella con voz dulce. Un segundo antes, él estaba sonriendo conmigo. Al siguiente, su expresión se enfrió por completo. Nos conocemos lo suficiente como para que me llames así. Sofía se quedó helada. Luego intentó sonreír, pero Rubén la cortó sin mirarla. En la firma puedes llamarme abogado. Fuera de ahí no somos tan cercanos. No tienes por qué saludarme a propósito. Dicho eso, Rubén tomó mi muñeca y se alejó conmigo. Ninguno de los dos habló en el camino. Su mano sujetaba mi muñeca con firmeza y calidez. Recordé sus palabras hacia Sofía y no pude evitar reírme. Rubén es realmente increíble. Si Víctor no hubiera tomado tantos años de mi vida, quizá me habría enamorado de él antes. Aunque si lo pensaba bien, ¿acaso no empezaba a enamorarme ya?
pero mis heridas seguían fresco. No estaba lista para otra relación. Quizá Rubén lo intuía porque nunca dijo abiertamente lo que sentía. Se limitaba a quedarse a mi lado sin presionarme. Jessica me dijo una vez que él y yo compartíamos muchas cosas, que nunca nos quedábamos sin tema para hablar y que sin quererlo yo empezaba a depender de él. Un mes después la firma recibió un caso importante. Rubén y Alex comenzaron a trabajar hasta altas horas. Yo debía ser la asistente de Rubén, pero por temas de confidencialidad, al no ser empleada oficial, no me permitían participar. Así que casi no lo veía. Aún así, por ocupado que estuviera, Rubén siempre encontraba unos segundos para enviarme un mensaje corto, pero atento. No solo él, Jessica también me actualizaba todos los días sobre su horario, incluso enviando ubicaciones. Así que era esto sentirse cuidada. Incluso si casi no tenía tiempo para comer, Rubén me recordaba que yo debía hacerlo. No desaparecía. No se alejaba, no buscaba a otra mujer para consolarse cuando estaba estresado. Finalmente, el caso tuvo avances y pudieron relajarse. Ese fin de semana se estrenaba una película que a mí me gustaba mucho. Compré 4 entradas, pero esa misma mañana Rubén y Alex tuvieron que viajar por trabajo. Sentí una punzada de decepción. En el auto hacia el aeropuerto, Alex manejaba, Jessica iba en el asiento del copiloto y Rubén y yo atrás. Él iba con los ojos cerrados descansando. No quise molestarlo. De pronto sentí algo tibio sobre mi mano. Rubén le estaba tomando. Abrí los ojos sorprendida y miré hacia abajo. Él mantenía los ojos cerrados, pero su agarre se fortaleció. No dijimos nada hasta llegar al aeropuerto. En medio del bullicio, Rubén me abrazó por la cintura y me acercó. Stephanie, tengo algo que decirte. Cuando vuelva. Su mirada era tan intensa que sentí que mi corazón iba a salirse. Solo pude asentir rojada. Tú regresa pronto. Esa noche Jessica y yo fuimos a ver la película, pero ninguna estaba realmente concentrada. Al salir del cine, Jessica me mostró emocionada un tuit de Rubén. Era una foto del boleto de la película con el texto, viéndola con Alex a distancia. Alex comentó, estabas conmigo, pero tu mente estaba con mi hermana. Me reí. Él realmente me quería. Cuando alguien quiere de verdad, se nota. Cuando no, también. Víctor siempre tuvo tiempo para mí, pero aún así dividía su atención con otras personas. En cambio, Rubén, estando ocupadísimo, hacía todo lo posible por hacerme sentir querida. Nuestra relación creció de manera natural. Un buen amor realmente te transforma. Al recordar mis días después de la ruptura con Víctor, se veía claramente la diferencia. Lo más feliz de hoy fue que Rubén dijo que su viaje no duraría mucho, tal vez 3 o días y estaría de regreso, justo a tiempo para mi cumpleaños. Al volver al dormitorio, seguía hablando con él por teléfono cuando vi a Víctor afuera. Mi sonrisa se congeló. Stephanie, ¿podemos hablar? Ignoré su presencia y quise pasar de largo, pero Víctor me sujetó. No hay nada entre Sofía y yo. Ese día estaba borracho. Sus ojos me recordaron los tuyos y con el alcohol. Víctor, deja de decir que se parece a mí. Me repugna. Stephanie, no seas así. Sé que estuve mal. Por favor, dame otra oportunidad. Empecemos de nuevo. Acepté con firmeza. El rostro de Víctor se iluminó por un momento. Se acercó para abrazarme, pero yo lo esquivé. Víctor, si puedes regresar el tiempo, si puedes hacer que todo vuelva como era antes, entonces te perdonaría. Tal vez mi expresión fue demasiado fría porque el rostro de Víctor se desmoronó. Stephanie, ¿te enamoraste de Rubén? Últimamente había muchos rumores en la escuela sobre nosotros. Todos pensaban que ya éramos pareja. Como Víctor me había traicionado antes, la gente decía que por fin yo era feliz y me deseaban lo mejor.
Yo no aclaré nada. Víctor se enfureció al ver que no respondía. Me agarró la muñeca con fuerza. ¿Qué tiene Rubén que no tenga yo? Lo miré por un largo momento. En todo. Rubén es mejor que tú en todo. Víctor quedó paralizado. No parecía haber esperado que yo dijera algo así. Stephanie, eso es cruel, murmuró. Cruel. Más cruel que lo que tú hiciste. En comparación con que tú fueras ambiguo con otra chica mientras aún estabas conmigo, que me dejaras sola en nuestro compromiso, que besaras apasionadamente a otra mujer y aún así dijeras que yo seguía siendo la única en tu corazón. Creo que tú ganas el premio. Apenas mencioné el compromiso, Víctor cerró los ojos con dolor. Quizá era lo que más quería olvidar. Recordé varias veces durante ese periodo en que él intentó explicarse. Dijo que Sofía dependía demasiado de él, mientras que yo era demasiado independiente. Que Sofía encontraba la sensación de ser admirado y necesitado, pero que yo no lo necesitaba y que incluso yo era más fuerte que él en muchas cosas. Me pareció absurdo. Mi esfuerzo y mi dedicación eran sus razones para engañarme. Ya no quería seguir discutiendo. Me giré para subir las escaleras, pero Víctor volvió a jalarme. Stephanie, Rubén es tan increíble, más que nuestros más de 20 años de sentimientos. No me giré. Solo respondí fuerte. Víctor, Rubén, si es tan increíble. Nunca pensaste que no es que tú no seas admirado ni necesitado porque yo sea demasiado fuerte. Y si tú simplemente eres demasiado débil, ¿por qué Rubén no siente eso? Porque él es seguro de sí mismo, es fuerte y lo vale. Después de decir eso, entré al edificio del dormitorio, pero cuando levanté mi teléfono, me di cuenta de que,